Bien, muy buenos días, hermanos. Tengan este domingo 18 de abril del año 2021. El tema que estamos viendo es soteriología o la doctrina de la salvación. Vamos a ver en este domingo tres temas: la naturaleza de la justificación, la fe en la justificación y el tiempo de la justificación. Pero antes vamos a orar. Buen Dios que moras en el cielo, te damos gracias por la escuela dominical de este domingo. Que nos bendigas y que nos des el entendimiento y la sabiduría para comprender cada día más y mejor tu palabra, para ser mejores hijos tuyos y ser conformados a tu imagen y semejanza también cada día que pase en esta tierra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver el primer tema o subtema, la naturaleza de la justificación, dentro del tema general que se llama la doctrina de la salvación. Bien, ¿qué es la justificación? La justificación es un acto judicial de Dios en el cual Él declara, sobre la base de la justicia de Jesucristo, que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador. La Biblia dice que toda infracción a la ley es un pecado. Desde Adán hasta nuestros días, hombres, mujeres de todas las edades, de todas las naciones, han infringido la ley de Dios, por lo tanto son pecadoras y somos pecadores. Jesucristo, más bien Dios, nos declara justos cuando creemos por la fe que Jesucristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados. La Biblia dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando creemos esa verdad de Dios, que Dios cargó en Jesucristo, en la cruz del Calvario, el pecado de todos nosotros, es cuando Dios nos declara justos. Por la fe, toda persona que lo cree es declarado justos o es dado por Dios una sentencia que ya no es condenatoria, sino es una sentencia que lo absuelve de todo castigo y de todo pecado. De todo castigo, porque el castigo lo recibió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y de todo pecado, porque Dios nos perdona los pecados por creer en ese sacrificio del Señor Jesucristo. Los que son justificados tienen paz con Dios y seguridad de salvación, dice Romanos 5 del 1 al 10. Dice el versículo 5: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos declarados justos cuando creemos en el sacrificio, que el sacrificio del Señor Jesucristo fue para perdón de nuestros pecados. Y al ser declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora ya no estamos enemistados con Dios, sino ahora, además de hijos suyos, somos amigos de Dios por medio del Señor Jesucristo, por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya no tenemos una inseguridad, ya no tenemos una angustia de que cuando muramos, ¿a dónde vamos a ir? Ahora tenemos paz para con Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro interior. Tenemos la seguridad y la confianza de que al morir en esta tierra iremos a estar con el Señor por toda la eternidad. Dice el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos contentos porque tenemos esperanza de que veremos la gloria de Dios. Dice el versículo 5, nos vamos al versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa esperanza de ver la gloria de Dios no es un sueño o una ilusión, sino es una esperanza concreta. Es decir, es un hecho que se va a dar porque el amor de Dios está en nuestros corazones y el Espíritu Santo que está en nuestros corazones
habla a nuestro interior y nos asegura que veremos la gloria de Dios y que estaremos con Él también por toda la eternidad cuando partamos de este mundo. Dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y luego el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más muestra de amor queremos? Cuando no lo merecíamos el castigo eterno o la condenación eterna, separados para siempre de Dios y de su Hijo el Señor Jesucristo, pero el inmenso amor de Dios para con nosotros hizo que Dios enviara a su Hijo Jesucristo a recibir el castigo que nosotros merecíamos, y eso es una muestra de su amor para con nosotros. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y estamos seguros y ciertos de que somos salvos de la ira de Dios, porque Él ha perdonado nuestros pecados, y la condenación o el castigo que estaba destinado a nosotros por infringir la ley de Dios, lo recibió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la ira de Dios ya no viene contra nosotros, solamente va a ir contra los que no creen que el sacrificio de Jesucristo fue para perdonar sus pecados y ser declarados justos delante de Dios. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Somos salvos de la ira de Dios por la vida del Señor Jesucristo que Él la dio por nosotros en la cruz del Calvario. Dice el Señor Jesucristo cuando le menciona esas palabras al apóstol Pablo, cuando tú en el encuentro con él, en que Pablo es confrontado directamente con el Señor Jesucristo en el camino cuando iba a Damasco, le dice el Señor Jesucristo en el versículo 18 de Hechos 26, para que abra sus ojos, le dice que el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Además del perdón de pecados, además de ser declarados justos delante de Dios, tenemos una herencia entre los santificados, o entre los santos, o entre todas las personas que también han creído en el Señor Jesucristo. La fe en la justificación es el otro subtema que estaremos viendo. Vamos a leer Romanos 3:25 en otra versión, para que se vea un poco o se entienda mejor este pasaje. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Está claro este versículo, que las personas deben creer que el sacrificio de Jesucristo fue para no merecer el castigo nosotros y recibir el perdón de pecados. La palabra creer se entiende que es cuando tienen fe que Jesucristo hizo eso por nosotros. Dice también otro pasaje, Filipenses 3:9, y ser hallado en él, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando el apóstol Pablo dice no teniendo mi propia justicia, se refiere a que no es por mis obras, no es porque si yo soy muy bueno o muy malo, es que Dios me justifica, sino solamente es por el sacrificio del Señor Jesucristo. La Escritura nunca dice que somos justificados con motivo de nuestra fe, o sea, por nuestros méritos. Eso significa que nunca se presenta la fe como base para nuestra justificación.
Si este fuera el caso, la fe tendría que ser considerada como obra meritoria del hombre, y esto sería la introducción de la doctrina de la justificación mediante las obras, a las cuales el apóstol Pablo se opone consistentemente. Dice Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de obras, no, sino por la ley de la fe. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no tenemos ningún mérito por nuestras obras sean buenas, porque a nuestro parecer hacemos muchas buenas obras, tenemos fe, eso no es mérito de nosotros, solamente el mérito es del Señor Jesucristo de haber muerto en la cruz del Calvario. Dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ninguna obra, nuevamente, que hagamos nosotros es considerada buena ante los ojos de Dios para ser declarados justos. Nadie es justificado sin la fe, pero la fe no es la causa de la justificación, sino el único medio para recibirla. Queda claro entonces que Dios nos declara justos por el sacrificio de Jesucristo, y la fe es el único medio para recibir esa justificación y ese perdón de pecados. Pero no tenemos ningún mérito nosotros, todo el mérito es del Señor Jesucristo. El tiempo de la justificación es un tema también que los teólogos lo han estudiado bastante. Solamente vamos a verlo de manera muy abreviada. Dice 2 Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, no lo hizo porque lo mereciéramos, porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Nuevamente, no lo hizo porque lo mereciéramos, nosotros no teníamos nada para recibir el perdón de pecados o para ser declarados justos, sino que Dios nos salvó porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, o desde antes de la creación de la tierra, del universo, de todo lo cuanto existe. Ningún mérito es de nosotros, solamente es la gracia del Señor Jesucristo, aunque Dios planeó esto desde mucho antes. La gracia y el mérito es del Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:29-30, también en otra traducción, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria, los declaró justos. Dios acomodó todas las cosas y ha acomodado todas las cosas para que nos acerquemos a Él y nos pongamos en una relación correcta con Él. Pero nada es mérito nuestro, todo es mérito de Dios, que a través de Jesucristo nos ha perdonado de sus pecados, y a través de la muerte del Señor Jesucristo nos ha declarados justos, y nosotros por la fe en Él lo hemos creído. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si bien es hermoso y es para nosotros algo increíble lo que hemos leído en estos pasajes, dos pasajes anteriores, Romanos 8:29-30 y 2 Timoteo 1:9, y que no merecíamos nada, pero Dios nos eligió por su gracia, y por su gracia hemos creído en el Señor Jesucristo, y por la fe también que Él ha puesto en nosotros hemos creído en ese sacrificio. Es hasta ese momento que creemos que somos justificados ya de manera personal.
Es hasta ese momento que Dios nos da la sentencia absolutoria o la sentencia que ya no nos condena al castigo eterno y nos perdona de toda maldad. Grande es Dios y digno de ser alabado, porque nos ha dado su perdón, nos ha declarado justos el juez de toda la tierra, sin nosotros merecer nada a cambio. Solamente por la fe lo hemos creído, y solamente por la fe es que tenemos la esperanza de que estaremos con Él por siempre, por toda la eternidad, y veremos su gloria como la vieron los apóstoles cuando Él estuvo en esta tierra. Dios los guarde y los bendiga en esta mañana, y que esperamos que esta escuela dominical haya sido comprendida en su totalidad, y si hay dudas o comentarios que hacer, los pueden dirigir a los coordinadores de cada grupo para complementar más a esta escuela dominical. Gracias, hermanos, por su atención.